un tema que tiene que ver con vectores, como habíamos venido trabajando, pero esta ya tiene una aplicación mucho más amplia de la que hemos venido haciendo. Por eso es importante retomarlo, porque aquí primero voy a trabajar en R2, hemos trabajado siempre en R3, en este caso del primero un ejemplo en R2, y luego lo daremos en R3 porque vimos una maqueta en R3 que era muy representativa de cómo manejar un triángulo. ¿Por qué el triángulo y no un cuadrilátero o un pentágono, etcétera? Porque es más fácil trabajar con 3 puntos y si queda claro cómo se trabaja con 3 puntos no tenemos problema en desarrollarnos en uno o en otra situación. Por lo tanto, si yo tengo puntos, porque A, B, C con mayúscula, recordemos que son puntos en el plano, no en el espacio. Por lo tanto, solamente vamos a tener al eje X y al eje Y. Y si yo ubico los 3 puntos en los ejes, pues cuento 3 y 5 hacia arriba y está el punto A. En el punto B me dice que me vaya del origen -3 y suba 2. Y tengo el punto B. Y el punto C me indica que tome 1 positivo para X y 5 negativos para Y. Y tengo el punto C. Y sabemos que si unimos los 3 puntos, pues voy a tener un triángulo. Ahora, no podemos trabajar con puntos, sino debemos convertir esos puntos a vectores. ¿Y cómo hacemos? Pues decido una dirección. La dirección ya está definida en cada uno de estas rectas, que son vectores. Esta sería la dirección de este vector, esta la de este otro vector y finalmente la de este vector pues es esta. Tomo el sentido que a mí me convenga y a partir de ahí voy a decir que tomo A menos B y al tomar A menos B puedo decir que este es mi vector 1. Por lo tanto, estoy tomando a este como vector 1. Y si le he dado al punto A el positivo y a B el negativo, quiere decir que estoy dando el sentido hacia A, porque es el punto cabeza, o sea, el punto final, que es el punto importante. Ahora tomo alguno de los otros dos y vamos a hacer 3 combinaciones. A con B, B con C y A con C. Si ahora decido que tengo C menos B, aquí estoy dando el sentido hacia C. ¿De cuál vector? De este vector que puedo llamar vector 2. Y por lo tanto, este va a ser mi vector 2. Recordemos que los puntos son con mayúscula y los vectores son letras testadas minúsculas. Que puede ser cualquier letra o puedo utilizar la letra V que me dice vector. Finalmente me faltaría trabajar con la última y si en esta última decido, ya combiné A con B, C con B, me faltaría A con C y esta va a ser el vector 3. Si estoy tomando en primer lugar al punto A, le estoy dando una dirección, un sentido a este vector de, aquí tengo un error porque este es el vector AC, por lo tanto, y AC le di
un sentido hacia arriba. Recordemos que cuando cambio los sentidos gráficamente, cambio la posición del vector, es decir, lo dirijo hacia uno o hacia otro. Pero si lo cambio analíticamente, solo puedo cambiar los signos. Y me faltaba B con C. B con C, que es el vector 2, y en este caso, el sentido que le dimos fue hacia C. En este caso, tenemos que recordar que había mencionado que la ecuación del coseno, que es la que me va a dar los ángulos, me sirve para R2 y para R3. Aquí lo que no voy a poder trabajar es obtener el área por producto cruz, porque la tengo que trabajar con otra ecuación que vamos a conocer en este momento. Pero la situación de trabajo de hacer de vectores libres, que son estos vectores de origen, que son los que quiero obtener, vector 1, vector 2, vector 3, equivale a que al punto final le resto el punto inicial. Y a la x le voy a restar x, de a x2 le resto x1, a y2 le resto y2, porque estamos en R2 solamente, y de esa manera voy a obtener a cada uno de los vectores. Por lo tanto, este resultado va a ser igual, y aquí sí puedo seguir poniendo igualdades, porque esto no es una ecuación, sino es una expresión, y en ese momento voy a decir que este tiene como coordenadas 6, 3, el vector 2 tiene como coordenadas 4, menos 7, y el vector 3, 2, 10. ¿De dónde obtuvimos estos valores? En este caso, a A le resto B. 3 menos 3 me da 3 más 3, que es 6. 5 menos 2, obtengo 3. C menos B, entonces voy a restar 1 menos 3 y obtengo 4. Menos 5 menos 2 es menos 7, y lo mismo pasa con la C. A le voy a restar C, 3 menos 1 es 2, y 5 menos 5 me da 10. Y por lo tanto ahora estos puntos ya no son útiles, podríamos inclusive borrarlos, porque ahora nos vamos a concentrar a trabajar con los vectores de origen. ¿Es necesario, preguntan los estudiantes, marcar los vectores de origen? No. ¿Por qué no? Porque entonces lo que yo estoy tratando de resaltar es el triángulo, y los vectores de origen yo tendría que contar 6 unidades para X y 3 para Y, y este se convertiría en el vector de origen de este vector libre que tengo arriba, pero no necesito trazarlo. Si ahora hablo de B menos C, de C menos B, perdón, C menos B, el vector de origen que obtenga tiene que ser paralelo a este, pero a partir del origen. Y como lo obtengo, dice 4 unidades para X, entonces cuento 4, y menos 7 para Y. Entonces el punto me daría por aquí 1, este punto, origen, con el que obtuve aquí, y tengo un vector paralelo a este. Y lo mismo pasaría con el otro. Pero no voy a trazar estos vectores, sino voy a trabajar analíticamente con ellos. ¿Qué puedo hacer en primer lugar? Pues obtener la norma
o módulo del vector 1 y así del vector 2, 3. Y sabemos que basta con elevar al cuadrado a cada término x y entonces tendría 36 más 9, porque es cada uno de estos elementos elevado al cuadrado. En el caso del vector 2, igual, voy a tomar la raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16. Y recordemos que el 7, a pesar de ser negativo, al elevarse al cuadrado se hace positivo. Y 7 por 7 es 49. Y lo mismo trabajo para el vector 3. Elevo al cuadrado al 2 y me da 4, y elevo al cuadrado al 10 y me da 100. Por lo tanto, en el primer caso, tengo la raíz cuadrada de 45 y podemos poner la raíz cuadrada de 45 porque este valor lo voy a utilizar. La raíz cuadrada de 16 más 49 es 65 y la raíz cuadrada de 100 más 4 es 104. Puedo dejarlas así, pero en este problema yo debo dar, además de los vectores de origen, el perímetro del triángulo. ¿Y cómo obtengo el perímetro del triángulo? Conociendo la magnitud del vector 1, la magnitud del vector 2 y la magnitud del vector 3. ¿Y cómo obtengo esto? Pues sacando raíz a cada uno de ellos y tomando la raíz de cada uno y sumándola, pues este valor me va a dar, este es 6 por 6, 36, 7 por 7 ya pasaría. Sería 49, en este caso es 8 por 8, 64, por lo tanto tengo una fracción y de aquí igual voy a tener 10.19. Y sumo, y al sumar estoy obteniendo el perímetro del triángulo. ¿Cómo obtuve el perímetro? A partir de sumar la norma o módulo de cada uno de estos vectores. Entonces me va a dar poco más de 24.95 unidades. Estas unidades pues se quedan así porque es lineal hasta que obtengamos el área, pues vamos a tener unidades cuadradas. Bien, ¿qué hago después? También en este problema puedo dar los ángulos del triángulo, porque ya sabemos que si voy a trabajar con ángulos debo usar la fórmula del coseno. Nada más que recordemos que la fórmula del coseno funciona cuando coinciden las dos cabezas o los dos puntos finales de los vectores, y en este caso puedo llamar a este beta y voy a obtener su valor directamente con la ecuación del coseno. Lo mismo pasa con este otro, el vector 1 con el vector 2, que puedo llamar gamma, porque coinciden los dos puntos iniciales. En este caso coinciden los dos puntos iniciales y aquí los dos puntos finales, pero aquí no. En este caso, y lo voy a poner con otro color, o lo voy a poner de alguna manera que yo recuerde que en este ángulo yo debo hacer un cambio para poder usar la ecuación
del coseno. ¿Cuál es ese cambio? Lo dijimos en la sesión anterior, que voy a cambiar el sentido del vector o del 2 o del 3. Yo elijo, pero solo uno. ¿Cuál? El que me convenga, el que por sentimiento quiera mover, o puedo cambiar directamente el valor del producto punto. Y al cambiar el valor del producto punto, automáticamente estoy modificando el sentido de uno de los vectores y por lo tanto puedo usar la ecuación del coseno. Si no olvidamos esa situación, pues no tenemos ningún problema, sabiendo que la suma de los tres ángulos me debe dar 180 grados. Esa es la clave. Si yo no cambiara el sentido aquí, nunca voy a obtener 180 grados. Por lo tanto, debo ser cuidadoso en ese punto solamente. Y ya automáticamente el estudiante tiene la idea y no se equivoca. No se equivoca porque es muy significativo. Y hacemos ejercicios, y vale la pena hacerlos. ¿Qué pasa si digo, bueno, desde el principio cambio el sentido del vector 3, lo mando hacia abajo y ya tengo la situación resuelta, pero no, porque entonces aquí ya no funcionaría la fórmula del coseno, porque ya estaría el punto final y el punto inicial, porque cambié el punto final aquí. Bueno, entonces cambio el otro y lo mando hacia allá. Pues al mandarlo hacia acá, aquí vuelve a suceder lo mismo. En un paralelogramo no tengo problema, porque ahí solamente tengo dos ángulos. En cambio, en un triángulo siempre voy a tener el problema. Para evitar eso, pues trabajo directamente con él y procuro que sea el último en desarrollar y de esa manera se quita totalmente el problema. Por lo tanto, ahora, para poder usar la fórmula del coseno, podemos ponerla para que no se olvide que el coseno de un ángulo, vamos a poner en este caso teta, va a ser igual al producto punto del vector 1, vector 2, dividido entre la norma de los mismos vectores. Es decir, si yo trabajo con el 2 y el 3, en el denominador debo poner 2 y 3. Si trabajo con el 1, 3, lo mismo pasa, aquí trabajo con el 1, 3. Repetimos, la fórmula del coseno me dice, esto es igual a una razón donde el numerador es el producto punto de dos vectores que forman el ángulo y el denominador es la norma de cada uno de los vectores. Por lo tanto, si empezamos con cualquiera de ellos, para ir en un orden, tomo el coseno y ahora ya voy a tomar gamma. Gamma está formado por el vector 1 y el vector 2. Por lo tanto, el producto punto del vector 1 y vector 2 no lo tengo resuelto, pero lo tomo directamente aquí. Recordemos que ya estos puntos no se utilizan. Ahora lo que me sirve es los vectores. Por lo tanto, no debo equivocarme y por eso les aconsejo que borren los puntos, porque hay quien lo resuelve con los puntos y no obtiene los resultados correctos. ¿Qué significa el producto punto? Pues debo tomar al vector
vector 1 y al vector 2 y digo 6 por 4, 24, más 3 por menos 7, menos 21. Entonces, el resultado que voy a obtener aquí, pues me va a dar el 6 por 4, dijimos que es 24, más, pero mi resultado de 7 por 3 es 21. Lo puedo poner así. ¿Y qué pasa con las normas? Pues las normas las tomo directamente porque ya las tengo. Y recuerden que hicimos el ejemplo de la raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6 y por lo tanto voy a tomar a los radicandos tal y como están expresados ahí antes de obtener su raíz. Estoy con 1 y 2, por lo tanto tomo al vector 1 y al vector 2. Hago operaciones aquí y más por menos es menos, 24 le resto 21 y voy a tener 3. Y el 3 es positivo. Y aquí dijimos que es más fácil multiplicar 45 por 65 y luego obtener la raíz, pero para dar menos detalle, como lo hice ahí, pues yo voy a dar el resultado. La raíz cuadrada de todo ese número es 54. 3 sobre 54. Cuando veamos trigonometría, nos vamos a dar cuenta que cuando trabajo con el seno y el coseno, mi resultado siempre debe ser menor de 1. ¿Por qué? Porque es el límite del coseno en la horizontal y el límite del seno en la vertical. Y para eso vamos a tener que ejemplificar al círculo trigonométrico y de ahí el estudiante y nosotros mismos recordamos que el círculo trigonométrico se llama así porque su radio es 1. Nunca puedo tener un valor mayor que 1. Si recordamos esta fórmula, y para poder seguir dando mis resultados, el valor que me da aquí va a ser 0. Y es una fracción porque es un número pequeño dividido entre un número grande. Basta con dar 4 dígitos, porque es lo que podría obtener y dar el valor del ángulo de manera más cercana. Por otro lado, recordemos también que dijimos que si el producto punto le daba positivo, el ángulo va a ser agudo. Entonces, este valor voy a obtener un ángulo agudo y aquí estoy viendo que gamma no es obtuso. Cuando mucho está muy cercano a 90 grados, pero es un ángulo agudo. ¿Qué hago con ese valor? Pues busco el inverso coseno o el coseno a la menos 1, cualquiera de las dos, de este valor, 0,554, y nos estamos dando cuenta que es un valor muy pequeño, por lo tanto está muy próximo a los 90 grados. La calculadora lo que me va a reportar es que gamma es igual a 86 grados 50 minutos. De ahí que cuando nos piden las coordinaciones, dar el material que requiere tener el estudiante, aquí yo hablo de una calculadora científica, pero nada más para dar valores de senos, cosenos y tangentes. Esas calculadoras ahora ya no son muy caras, podemos adquirirlas fácilmente, no necesito que tenga ninguna otra función más que la obtención de ángulos
seno, coseno y tangente. Y si no, todavía existen muchos auxiliares. O en el mismo internet yo puedo tener la posibilidad de pedir senos, cosenos. Ahora la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones en las que uno le pide algún valor y se lo da automáticamente. Por lo tanto, si ya tengo un ángulo y estoy viendo que gamma es un ángulo muy cercano a un ángulo recto, muy cercano. Entonces, en R2 es muy fácil darse cuenta de los valores. No tengo que llevar a verdadera forma, como sucede en R3. Por lo tanto, si ahora me voy al vector 1 con el vector 3, es decir, al coseno de beta. ¿Y por qué elijo ese? Porque beta coincide con los dos puntos finales de los vectores. Y sé que el valor que voy a obtener es directo. El vector 1 y el vector 3 ahora los voy a tener que relacionar, al 1 y al 3. El producto punto sería 6 por 2, 12, más 3 por 10, 30. Entonces sumo esos dos valores. Y por lo tanto, aquí, repito, es 6 por 2, 12, y 3 por 10, 30. Y sabemos que es como hacer una compra en la que yo necesito saber cuánto voy a pagar. Por lo tanto, tengo un costo y tengo un número. El costo puede ser 6 y el número puede ser 2, o a la inversa, el costo puede ser 2 y el número de objetos es 6. Y luego tomo el segundo elemento y hago lo mismo, pero ¿qué voy a hacer con esos dos valores? Sumarlos, porque estoy buscando una cantidad total. Eso es el producto punto. Obtener un escalar a partir de una operación. Y en este caso, pues mi suma va a ser 42. Ahí me doy cuenta que vuelvo a tener un ángulo agudo, porque el producto punto es positivo. Entonces, si me voy a observar a beta, también beta está indicándome que es un ángulo agudo. El valor ahora, si estoy trabajando aquí didácticamente hablando, pero aquí no estoy poniendo punto por punto, pero didácticamente valdría la pena poner que estoy trabajando con el vector 1 y el vector 3. Aquí los represento como producto punto y aquí pongo sus valores como norma. Entonces ahora copio las normas que ya tengo aquí, pero ahora voy a tomar el vector 1 con el vector 3. Entonces, raíz cuadrada de 45 multiplicada por la raíz cuadrada de 104. Y nuevamente damos directamente el resultado y tenemos que es 68.41 y me vuelve a dar un valor menor de 1. Es correcto. Si aquí por alguna razón me da un valor diferente de 1, ya no puedo trabajar porque no existe un coseno mayor de 1. Y aquí ya no son tantas fracciones, simplemente queda en el primer decimal. Y vuelvo a buscar el inverso coseno para obtener el valor de beta. ¿Quién me da ese valor de beta? La calculadora. 52, 8 minutos.
¿para qué trabajo este ángulo si puedo sumar a estos dos y restarle 180 grados? Y eso es cierto. Pero deben darlo porque deben practicar producto punto, sobre todo aquí, y saber qué normas son las que voy a referirme. Y les digo, si tú no me das esto, no te puedo calificar el producto punto del vector 2 con el vector 3. Bien, pero ahora llegamos al momento donde tenemos por ahí el problema de que no coincide el pie y en este caso, no coinciden los dos pies, sino un pie y una cabeza. Entonces, lo tomo con otro color para que no olviden que aquí, para dar el coseno de alfa, yo debo hacer un cambio. Pero si no hacemos el cambio directamente, ¿cuál sería el cambio? Aquí estoy manejando al vector 2 con el vector 3. Y por eso es muy importante que ellos tengan su trazo y los valores del ángulo para que vayan relacionando uno con el otro. Y no se equivoquen, el vector 2 y el vector 3. Ahora voy con estas normas y con estos vectores de origen. Vector 2 y vector 3, si lo tomo directamente, me va a dar 4 por 2, 8. Y aquí es menos 7 por 10, menos 70. Por lo tanto, ahí 8 y 70, negativo y positivo, me va a dar un número muy alto, 60 y algo. Pero me está dando negativo. Si me da negativo, quiere decir que el ángulo es obtuso. Y aquí ya no puedo tener un ángulo obtuso porque me paso de 180 grados. Y ahí es donde recuerdo, si se me había olvidado, que yo debo hacer un cambio. El cambio puede ser de tres formas. Voy a dar desde el primero, el segundo y el tercero. Y aquí los estudiantes siempre lo que hacen es cambiar el signo del producto punto directamente. Observemos. Si yo cambio el sentido de alguno de los dos vectores, sabemos que estamos trabajando con el 2 y con el 3, puedo cambiar al de aquí abajo y puedo decir, momentáneamente voy a poner a este negativo y a este también. Por lo tanto, 4 por 2 es menos 8 y menos por menos me da más 70. Y entonces ahí ya me da el valor positivo y ya estoy obteniendo el ángulo que yo necesitaba. Entonces lo tomamos así y decimos menos 8 más 70. Y menos 8 más 70, pues voy a obtener un valor positivo que es 62. ¿Qué pasa con las normas? Ahí no pasa nada. Ahí solamente tomo los valores y ahora es el vector 2 y el vector 3. Para este caso, observemos que nunca se repiten los números. Aquí había 45 y 45, pero aquí ya no. En este caso hay 65 y aquí también, pero aquí no. Aquí hay 104 y 104. Siempre hay que observar que eso sucede para que yo no cometa un error. Y multiplico 104 por 65 y obtengo su raíz y me va a dar un valor 82.21. El valor entonces que obtengo al dividir 62 entre 82 vuelve a ser menor que 1 y estoy
75, 41. Vuelvo a buscar el inverso coseno y eso me va a dar el valor de alfa, que como es un valor positivo me lo da directamente y tengo 41 grados, 2 minutos. ¿Ok? ¿Cuál sería el otro cambio que se puede hacer? Si yo no cambio los signos porque cambié el sentido de uno de ellos, entonces este me hubiera dado 8 positivo y menos 70, ¿cierto? Mi resultado aquí era menos 62. Entonces, ese segundo caso, en el que no cambio el sentido, sino nada más advierto que este es en el que tengo que hacer una modificación, es cambiar el signo del producto punto. Y este es más 62. Y ya llegué ahí. Entonces, ellos advierten que pueden modificarlo aquí o pueden modificarlo ya en el final. Si no lo hacen en este segundo caso, ya que tienen el signo menos punto 75, 41, que sería el tomar negativo al valor 62, pues lo único que hacen es cambiar el signo. ¿Y por qué lo cambio? Porque me doy cuenta que este signo negativo me da, como producto punto, me da una glottis. Y no puedo tener una glottis. Porque en este caso, si sumo a los tres, pues a lo mejor varía un poco, pero por eso lo detallé tanto. 50 más 8 más 2 son 60. Entonces, la sumatoria serían 60 minutos. Y si sumo 86 con 52 y 41, son 6 y 2, 8 y 1, 9. Y aquí son 8 y 5, 13 y 4, 17. Y ahí tengo 170 grados, 60 minutos. Estoy cumpliendo con el teorema que me dice la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Y ya queda resuelto el problema y puedo optar, repito, por el cambio desde el inicio o por el cambio en el producto punto o por el cambio ya en el resultado final. Y aquí no estoy engañando a nadie. Estoy haciendo lo correcto que me permite la matemática, que es el cambio de signos, pero conscientemente. Yo intento decirles que si ellos se engañan, se están engañando solos. Bueno, resulta que ahora se puede usar GeoGebra, que está en la referencia bibliográfica. ¿Y qué creen? GeoGebra me da toda la operación, me traza el triángulo y me da el valor de los ángulos y todavía nos falta obtener el área. Entonces a los estudiantes yo les digo, háganlo porque no siempre van a tener un internet a la mano o porque se fue la corriente y no hay luz en el lugar donde ustedes van a dar una conferencia y tienen que explicar esto y entonces no les está sirviendo como auxiliar, tienen que saber hacerlo. Así como aprendimos a hacer la raíz cuadrada, aunque después la calculadora me la daba. Ya no tengo que hacerla porque la obtengo directamente de ahí, pero aprendí a hacerla. Y aquí pasa lo mismo. Por lo tanto, yo les pido que cuando ellos me hayan dado toda su solución analítica, lo comprueben dándole los puntos a esa aplicación y se dan cuenta que
nos da el resultado y nos los da en un tiempo mucho más corto que el que yo me tardo en hacer esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Sabemos que la herramienta es el Internet, así como en un tiempo fue la calculadora, en otro fue la computadora, ahora tenemos al Internet y todas las aplicaciones que pueden haber. Y aquí yo les recomiendo el GeoGebra, pero ustedes se tienen que ir a indicar que están trabajando con vectores, porque GeoGebra me puede dar el círculo trigonométrico, me puede dar funciones trigonométricas aplicadas, en fin, pero le pido dar los puntos sin equivocarme. Y ahí voy a comprobar que me va a dar en primer lugar a los vectores de origen. Bien, esto es lo interesante de las aplicaciones y de lo que puede haber. Y aquí me faltaría solamente un tema más, que es, como estoy en R2, el producto cruz no funciona para R2. Por lo tanto, para obtener el área, yo debo utilizar una ecuación que no hemos hablado de ella, pero que voy a mencionar en este momento. Como es un triángulo, entonces, si voy a obtener el área voy a tener que dividirla entre 2, porque es triángulo. Si fuera paralelogramo, no necesitaba dividir entre 2. ¿Cuál es la razón? De que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Pero en este caso, si estamos hablando de vectores, la ecuación me dice, voy a tomar a un vector, déjenme ver cuál tomé, 66 y 41, al vector 1 con el vector 3 o con el vector 2, basta con hacerlo una vez, y sabemos que para no poner tantas líneas para indicar la norma del vector basta con poner una sin confundirlo con el valor absoluto, si no estamos hablando de la norma del vector. Pero ahora lo voy a multiplicar por el seno del ángulo que forman entre sí el vector 1 y el vector 3. Y ahí observo que es el ángulo beta. Si tomo estos valores, entonces, y lo divido entre 2, estoy obteniendo el área. Esta es una fórmula que no habíamos trabajado, porque esta aplica en R2 y aplica en R3. Pero solamente aplica en R2 y debo utilizarla, a diferencia de que cuando estoy en el espacio puedo usar producto cruz o puedo usar la misma, y también me puede servir para comprobar. Y de esa manera pues solamente copio las normas y es raíz cuadrada de 45 multiplicada por la raíz cuadrada del vector 3, que es 104. Aquí la debo multiplicar ahora por el seno del ángulo beta, que es el que está marcado ahí, y sé que son 52 grados 8 minutos, además que ahora tengo, aquí tenía, esta lo obtuve con el coseno, pero ahora la voy a convertir en seno. Y ahí es donde insisto que los alumnos deben manejar una calculadora. Si no tienen una calculadora, pues les cuesta mucho trabajo tener resultados. Y haciendo operaciones, obtengo aquí que esto me va a dar 49.92 dividido entre 2. El área de este triángulo pues es la mitad de ese valor, que son 24.6.
3.96 unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque ahora es área. Y si se dan cuenta, este problema es muy completo porque se trabaja con él varios de los puntos que vimos en vectores, que es el primero, saber ubicar puntos en R2, esto es muy fácil porque lo manejan desde secundaria, saber convertir de vectores libres a vectores de origen, saber manejar el módulo o norma de un vector, saber trabajar con el producto punto para obtener ángulos y conocer la fórmula, que no necesitan memorizarla. Yo les permito siempre que tengan una relación de fórmulas que pueden utilizar, porque lo importante es saber investigar, no tener la mente cantidad infinita de información que puede distorsionar. Esto yo lo doy como prerequisito para un examen de recuperación. Y les doy puntos, generalmente en R3. Les doy puntos y lo trabajan en su casa porque esto les lleva tiempo y el temario es muy extenso y les pido que lo comprueben en GeoGebra. Entonces no necesitan hacer la maqueta porque esa aplicación les da el trazo. Entonces ya tienen su problema completo, pero solamente como comprobación. Si no me dan ellos su solución analítica, que normalmente varía ligeramente, puede variar aquí 0,87 grados, entonces a lo mejor es de 51, se pueden hacer aproximaciones. Y sabemos que no estamos trabajando en una situación estricta de dar resultados precisos, porque siempre les doy el ejemplo del concreto. La resistencia del concreto puede ser 2.250 kilos por centímetro cuadrado o pueden ser 2.500 kilos por centímetro cuadrado. ¿Y cuál van a elegir? La de arriba, siempre. ¿Para qué? Para que su construcción no vaya a colapsar. Entonces, siempre tenemos que ir a los valores más aproximados, pero siempre hacia arriba. Por lo tanto, no necesitamos tener valores exactos. Y cuando ellos me dan sus resultados, siempre varía, porque la condición es que primero ellos hagan esto y después trabajen lo otro. Bueno, podemos trabajar también un ejemplo en R3, pero ahí yo daría menos operaciones y trabajar más directamente para ahorrar tiempo. Por lo tanto, creo que puede valer la pena que tengan un ejercicio que también sea en R3, o ustedes lo pueden tener y puedo darles solamente los resultados para que sea como un ejercicio a resolver. Bien, por lo tanto, si hacemos eso, nos vamos a ir cambiando directamente todo. ¿Y qué es lo más importante aquí? Pues que yo vea que está todo el ejercicio desarrollado para que ellos puedan trabajar. ¿Por qué son importantes los vectores? Porque me pueden preguntar eso ustedes. ¿Por qué es importante manejar vectores? Pues es importante porque voy a utilizar este tema a la hora de que trabaje con matemáticas y física 1, que es estática. Y curiosamente, ahorita mis estudiantes tienen
como una tarea pendiente que es una autoevaluación en aritmética. Y se preguntarán, ¿aritmética? ¿Para qué? Porque cuando llegan a resistencia a materiales, que es matemáticas y física aplicada 2, si no conocen reglas de divisibilidad, les cuesta muchísimo trabajo resolver problemas. Por otro lado, si no conocen conversión de sistemas, del sistema métrico decimal al sistema inglés, pues también van a tener muchos problemas cuando estén trabajando en esfuerzos de formación y tengan que aplicar unidades. Pero el alumno se aburre viendo aritmética. Pero si ustedes lo trabajan como una evaluación, más que una evaluación, una autoevaluación, además el estudiante tiene que estar consciente de que va a trabajar con de que va a aprender y él tiene que investigar por su cuenta. Y al hacer esa investigación y resolverla en clase, ya sea en línea o presencial, pues ya logramos que repase todos esos conocimientos que va a tener que aplicar después y que han quedado en el olvido. Y yo les recomiendo siempre que tengan a la mano, vamos a ver, que tengan a la mano apuntes para que puedan resolver fácilmente y no los anden buscando o tengan que acudir a una biblioteca, no de la universidad, sino a una biblioteca de su alcaldía, porque es donde hay libros de primaria. En la universidad no hay. Por lo tanto, es mejor guardar esos apuntes y ellos son muy conscientes y lo hacen. Aquí voy a ubicar puntos y el punto A, tengo que contar 3 horizontal, 1 vertical y 2 polar, que es este. Entonces, el punto A me viene quedando por aquí. Si voy al punto B, entonces es 1 negativo para X, 2 negativos para Y y 3 positivos para Z. Y el punto viene quedando por aquí. Y finalmente, el punto C estaría ubicado en 2 positivos para X, 1 negativo para Y y 4 negativos para Z. Entonces, el punto C viene quedando más o menos aquí. Dijimos que íbamos a tratar de dar datos mucho más rápido para ganar tiempo. Entonces, el triángulo que tengo ahora, que por favor cada uno de ustedes lo va a trabajar como una necesidad de repaso, y para el estudiante es muy importante trabajar esto como ejercicio en su casa. Por eso les digo que yo en recuperación, este ejercicio así, por ejemplo, un triángulo en 3 dimensiones, se los doy para que lo hagan tranquilamente, me lo entregan y forma parte de su evaluación. Y sí lo hacen, porque saben que si no entregan prerequisitos, pues no pueden hacer la evaluación. Y uno comprueba que esto ya lo hizo. Hay profesores que desconfían porque piensan que lo pueden mandar a hacer. Pues sí, pero eso es una responsabilidad del estudiante. Y les aseguro que no. Sí lo hacen. Porque están convencidos de trabajar. A este le voy a llamar alfa, a este le voy a llamar beta
y finalmente este va a ser un ángulo gamma. Por lo tanto, si convierto en primer lugar a los vectores libres en vectores de origen, el vector 1 es el vector que se obtiene de A y B. Entonces es A menos B o B menos A. Eso ustedes van a decidir. No les voy a decir cómo lo tomé, pero a la hora de hacer operaciones se van a dar cuenta que si obtienen estos resultados, pues lo están haciendo correctamente. El vector 2 es A con C, tampoco indico la dirección, o si se las puedo dar, puedo decirles que este lo estoy dirigiendo hacia allá, a este hacia acá y a este también hacia acá. Observo que aquí coinciden los dos puntos iniciales. Esta la voy a obtener con la fórmula del coseno. Aquí coinciden los dos puntos finales, esta también. Esta no, porque hay un punto final y un punto inicial. Entonces, de antemano, podemos hacer lo que les digo. Y aquí el estudiante y uno mismo se acostumbra a darse cuenta que aquí tiene que haber un cambio. Y siempre les digo, redondéenlo, pónganle color, pónganle alguna cosa, y de esa manera van a tener facilidad para hacerlo. El vector 2, ya como vector, tiene coordenadas como vector de origen, menos 1, menos 2, menos 2. El vector 3, que ya está marcado ahí, como vector de origen es menos 3, menos 1 y 7. En este momento, estos puntos ya no me son útiles. Ya me sirvieron para trazar el triángulo y me sirvieron para obtener los vectores de origen. Y sabemos que teniendo a los vectores, pues puedo obtener su norma. Como raíz cuadrada de 16 más 9 más 25, porque estos se hacen positivos al elevarse al cuadrado. Y lo podemos poner, o podemos dejar solamente que me va a dar raíz cuadrada de 50, el vector 2, su norma va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, son 9, porque son 8, 4, 4 y 1, pues me dará la raíz cuadrada de 9. El vector 3 nos va a dar como resultado 3 al cuadrado es 9, más 1 al cuadrado es 10, más 49 son 59. ¿Okay? Pero quedamos en que no iba a dar el detalle. Solamente que de aquí pues puedo obtener el perímetro. Y para obtener el perímetro pues necesito sacar la raíz cuadrada de cada uno, 7.68, y la sumatoria me va a dar el perímetro. Entonces, al sumar estos valores, son 7, 10, 17 más una fracción, 17.75 unidades, y es el perímetro de ese triángulo. Es un triángulo mucho más pequeño. Por lo tanto, ahora me voy a trabajar los cosenos y tomo el coseno de alfa, que en este caso el coseno de alfa, y ahora no voy a poner valores, voy a poner primero vector 1, producto
punto vector 3, y por lo tanto aquí va a ser la norma del vector 1, que estoy viendo que es 50, y la norma del vector 3, que estoy viendo que es 59. Y al obtener las normas de cada uno, aquí voy a tener 50 dividido entre 54.31. Y esto, pues sabemos que me va a dar un valor que estoy viendo que es menor que 1, es correcto, y el ángulo debe ser agudo. Aquí no necesariamente me va a dar en verdadera forma, pero aquí sí se nota que es agudo el ángulo, aunque esté en 3 dimensiones. Por lo tanto, es correcto. Y mi resultado, menor que 1, muy cercano al 1, busco el inverso coseno de este valor y tengo el ángulo que es un ángulo muy cercano a este valor, pero necesito obtenerlo porque en este momento no lo tengo aquí. Si me voy ahora a trabajar, vamos a ver qué pasa con el coseno de beta. Observamos a beta, y aquí beta también es agudo, o cuando mucho es de 90 grados, pero no es obtuso. Y empiezo a detectar y me doy cuenta de los valores de ángulos. Y esto también sirve porque el alumno debe tener una idea de proporción, una idea de valor numérico. Y con este tipo de ejercicios va aprendiendo a conocer a través de la visión cómo pueden ser sus ángulos y luego comprobarlo analíticamente. Entonces, si hago operaciones para el ángulo beta, va a ser el vector 1, producto punto, vector 2, y vamos a ver qué pasa ahí, vector 1 y vector 2. Si lo manejo como producto punto, aquí sí lo voy a detallar por algo que van a observar. Es menos 4 multiplicado por menos 1. Estamos trabajando con estos dos. Por lo tanto, tomo valores y a esto le voy a sumar el menos 3 multiplicado por menos 2. Y a esto le voy a sumar el 5 multiplicado por menos 2. Y aquí, bueno, para seguir un orden, siempre va a ser la norma del vector 1 por la norma o módulo del vector 2 y los copio. Uno es raíz cuadrada de 50 y el otro es raíz cuadrada de 9. Pero si hago operaciones aquí, voy a obtener 4 positivo. Menos por menos es más, y tengo 6 positivo. Y aquí 5 por 2 más por menos es menos, 5 por 2, 10. ¿Y qué voy a obtener aquí? Pues que el numerador me da como resultado 4, 6, 10 menos 10, 0. ¿Qué pasó cuando obtuve ese resultado de producto punto 0? Que el ángulo es recto, 90 grados. Y yo puedo tener aquí el valor que quiera. Aquí son 450
50 o puede ser cualquier valor, pero si el numerador es 0, entonces voy a buscar el inverso coseno de 0, que es igual a 90 grados. Y ahí estábamos viendo que el ángulo era agudo, casi recto. Y ahí lo comprobamos con esto, que es un ángulo recto. Entonces, qué maravilla, esto no es magia, esto es matemáticas. Y podemos obtener esos valores. Por eso lo quise detallar. Finalmente, nos falta el coseno de gamma. Y el coseno de gamma sabemos que es especial porque debo cambiar algo. Y ya sabemos que podemos tomar el producto punto y cambiarlo o cambiar el sentido de alguno de los vectores. Y si gamma está formado por 1 y por 3, pues puedo cambiar los signos de 1 y de 3. Y al cambiarlos, que es lo más conveniente que se haga, los signos, porque lo otro es muy cómodo, nada más cambio el signo del producto punto. Igual aquí lo vamos a detallar, nada más por esa razón. Estoy ahora con 1 y con 2. Con 2 y con 3, porque 1 y 2 ya lo tenemos. 2 y 3 son los que me forman al ángulo gamma. Entonces voy a trabajar con este y con este. Perdón, estoy muy lejos. Con este y con este. En este momento. Y mi resultado ahí me daría negativo 12. El siguiente es más por menos, también negativo 3. Por 1, 3, y el siguiente también negativo, que es 7 por 5, 35. Y por lo tanto, tengo esos valores, y estos valores me dan un ángulo que es obtuso. ¿Ustedes lo están viendo obtuso? Yo no. Por lo tanto, como fue cometí un error. ¿Y dónde me di cuenta que cometí el error? Aquí. Porque me da negativo. Y el cambio que hice fue para afirmar que estaba obteniendo correctamente o usando la fórmula del coseno. Pero entonces, ¿por qué me di cuenta que tenía un error? Porque al ser negativo es obtuso. Y ahí no lo estoy viendo obtuso. Y aquí vale la pena manejar eso porque como este curso es didáctico para profesores, yo quiero decirles que vale la pena que uno se equivoque a propósito para que el estudiante detecte que se está cometiendo un error. Y si tenemos 15 o 38 alumnos, como tengo ahora, va a haber 2 que se van a dar cuenta que hay un error. ¿Cuál es el error aquí? Pues ahí lo estamos viendo y ustedes lo vieron desde el principio. Pero quiero decirles que cuando me equivoco se gana un punto. Por lo tanto, están pendientes de ver cuándo me voy a equivocar porque se van a ganar un punto. Y aquí más de uno me va a decir, ahí tenemos un error. ¿Por qué? Porque estoy hablando de gamma. Y gamma está compuesto de 2 y 3. ¿Y qué fue lo que hice? Cambié los signos en 1. Y por eso aquí me dio negativo, que era lo que no podía. No puede ser un ángulo obtuso. Primero porque veo que no es obtuso, aunque esté en R3. Y segundo, porque aquí ya llevo 90 grados. Ya no puede haber un ángulo recto y un ángulo obtuso. Un triángulo, jamás. Por lo tanto, estamos captando la atención que a veces se pierde
en el estudiante. Entonces, no se impacten por cometer un error en clase, nunca. Siempre podemos tener esa posibilidad y que los alumnos nos digan, hay un error, y se van a sentir muy bien. Por lo tanto, no lo puedo cambiar porque no es 1, sino gamma es la relación entre el vector 2 y el vector 3. Es decir, voy a trabajar con y con ¿de acuerdo? Y aquí mentalmente podemos decir, al multiplicarse es positivo y me da 3. Al multiplicarse es positivo y me da 2. 3 más 2, 5. Y es negativo y me da 14. Negativo 14 y positivo 5, tengo 9. Y ese 9 es negativo. ¿Ok? Entonces, al ser negativo, estos valores cambian. No hemos hecho ningún cambio. Y lo repito, fue 3 positivo más 2 positivo menos 14 negativo. Mi resultado es menos 9. Pero ¿cómo me da obtuso? Pues sí, me da obtuso porque no puedo usar la ecuación del coseno. Por lo tanto, lo que debo hacer es cambiar. Y como me fijé hasta aquí que cambiaba, pues lo cambio aquí. Y va a ser 9. Y la segunda opción. Recordemos que la primera opción era cambiar los signos allá. La segunda opción era cambiar el signo aquí. Y entonces el signo va a ser positivo. Y aquí ya voy a tomarlo correctamente. El vector 2 es 9. Y el vector 3 es 59. Y por lo tanto, esto me va a dar un valor positivo, pero 59 por casi 10 me da casi 600. A la hora de sacar la raíz cuadrada de 600, pues me da más de casi 20. Y por lo tanto, es menor que 1. Y es positivo. Y entonces el resultado de esta es 0.5, perdón, hay un 0 aquí porque es un número muy pequeño, perdón, estoy equivocado, estoy tomando otro vuelo. No puede ser tan pequeño. Eso pasa por querer reducir demasiado un resultado. Es 0.3, 9, 6, 0. Por eso siempre recomiendo tener un guión para ir dándonos cuenta si me voy bien o tengo que modificar resultados. Es positivo, me da un ángulo agudo y por lo tanto tengo 2 ángulos agudos y un ángulo recto y es correcto el resultado. Puedo usar esta fórmula también, no necesariamente el producto cruz. Y entonces, aquí tomaríamos, por ejemplo, de 90 grados, para que sea más fácil, seno de 90 grados. Por lo tanto, ¿dónde obtuve el seno de 90 grados? El beta. Y beta, que era la norma del vector 1 y la norma del vector 2. Entonces, aquí era raíz cuadrada de 50, raíz cuadrada de 9, seno de 90 grados y dividido entre 2. El coseno de 90 grados es 0, pero el seno de 90 grados es 1. Ahí, cuando tenemos ya repasado lo del círculo trigonométrico,
pues pensamos en el círculo trigonométrico y es mucho más fácil dar los resultados. Por lo tanto, este es 1 y tomo raíces cuadradas y voy a obtener al final que el área es 10.64 unidades cuadradas. ¿Correcto? Y con eso hemos trabajado un ejercicio completo en R2, un ejercicio como ejemplo para resolver en R3 y mi recomendación es siempre tener resueltos los ejercicios que vamos a trabajar con los estudiantes para ir comprobando que lo que estoy dando es correcto. Bien, y ahora con esto sí dejamos cubierto todo vectores y vamos a concluir todo el programa con geometría euclidiana y con trigonometría. ¿Por qué geometría euclidiana? Porque la forma siempre va a estar dada por figuras geométricas, que son el triángulo, que es la figura indeformable. Yo puedo poner un triángulo y pararme en un vértice y el triángulo resiste. Aunque sea mucho mi peso lógico, no es fácil poner un triángulo como este ejemplo en 2, que está en el plano, no lo tengo en el espacio, no tiene un volumen, pero si yo coloco al triángulo y le pongo una carga aquí, esto se convierte en una figura indeformable. También puedo tener a un rectángulo que parte de un cuadrado, pero entonces pensamos en el cuadrado. Y la tercera figura es el círculo. El alumno de arquitectura que no domina la geometría no puede estudiar arquitectura, y menos ejercer como arquitecto. Yo comento que en la UNAM hay un aula, que es un taller importante que dice: no tiene permitido el paso ninguna persona que no sepa geometría. ¿Y por qué dice eso? Porque es de arquitectura y debe manejar geometría. De ahí la importancia de la geometría. Vamos a ver también cuáles son los del triángulo, cuáles son sus rectas notables, porque yo siempre doy un ejemplo que es un poco en broma y les digo que un cliente que queda satisfecho con el trabajo de un arquitecto lo va a llamar hasta para poner lámparas o cortinas en su casa. Y un día le habla un cliente muy importante a su arquitecto y le dice, es en broma, y le dice: aquí necesito que me saque el área de un terreno que voy a comprar en Polanco. ¿Y por qué hablamos de Polanco? Porque estamos en la Ciudad de México y en la Ciudad de México Polanco tiene un uso de suelo múltiple. Entonces los terrenos son muy caros, aunque sean pequeños. Si son grandes, igual. Y el señor quiere comprobar si es correcto el valor que va a pagar. Y llega el arquitecto al terreno y se da cuenta que el terreno es un triángulo. Perfecto triángulo. Y regresa con el cliente y le dice: no puedo sacar el área, señor, porque su terreno es plano, es un triángulo, pero yo aprendí en la primaria que el área del triángulo es base por altura, y no tengo altura. ¿De dónde voy a tomar la altura? Por lo tanto, no puedo sacar el área. Es la última vez que el cliente llama al arquitecto, porque la altura es una recta notable del triángulo. Y por eso deben aprender
una de las rectas notables del triángulo, que es la altura. La otra, porque es el centro de gravedad del triángulo, y eso lo van a trabajar en resistencia de materiales, matemáticas y física 2. Y ahí van a tener que obtener centros de gravedad, y en el triángulo el cruce de las medianas nos da el centro de gravedad, etcétera, etcétera. Por eso continuaremos con la geometría. Muchas gracias.